Exactamente a las 7:12 de un martes por la mañana. Yo estaba de pie frente al mostrador de una cafetería con un vaso de cartón que costaba 2,10 €. La camarera sonrió con amabilidad mientras pasaba la tarjeta por el datáfono. Lo siento, caballero. Dice que su tarjeta ha sido rechazada. Fruncí el ceño. Qué raro. Inténtelo otra vez. ¿Lo hizo? Otro pitido. Rechazada. Un chico que esperaba detrás de mí cambió el peso de un pie a otro, impaciente. Una mujer más atrás soltó un suspiro lo bastante fuerte como para que todos lo oyéramos. Saqué otra tarjeta de la cartera. Esta debería funcionar. No funcionó. La camarera parecía avergonzada por mí. De verdad que lo siento. Sentí que me subían los colores a la cara. No era por el precio del café. Era esa sensación que todo español de cierta edad conoce demasiado bien. Ese momento invisible en que los desconocidos empiezan a preguntarse si te has vuelto olvidadizo, confuso, incapaz. Tragué el orgullo. No pasa nada, dije en voz baja. Vuelvo otro día. Dejé el café en el mostrador y salí a la calle, al aire fresco de la mañana. El tráfico pasaba de largo como si nada hubiera ocurrido. Saqué el móvil y llamé a mi hijo. Contestó al segundo tono. Buenos días, papá. Me han rechazado las tarjetas. Hubo un silencio breve. Luego suspiró. Ya es que las hemos cancelado. Pensé que lo había oído mal. ¿Qué habéis hecho qué? Hemos cancelado tus tarjetas de crédito. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Por qué habéis hecho eso? Su voz se mantuvo tranquila, casi ensayada. Papá, tienes 70 años. Últimamente se te olvidan las cosas. Pensamos que era hora de simplificarte las finanzas. Yo no se me olvida nada. Antes de que respondiera, oí otra voz de fondo. Mi nuera. No estaba susurrando, quería que la oyera. Ya te dije que se enfadaría. Entonces cogió el teléfono. Hola, Antonio. Soltó una risa breve, casi displicente, que me revolvió el estómago. Si necesitas dinero, solo tienes que pedírnoslo antes de gastarte ni un céntimo. Por un momento no pude hablar. Ella continuó. Así será más fácil para todos. Para todos. No para mí. Para los demás. Miré a través del parabrisas a la gente que entraba en la cafetería con bolsas de deporte y maletines. Su mañana seguía tal como estaba previsto. La mía acababa de cambiar para siempre. Podría haber discutido, haber levantado la voz. En vez de eso dije 4 palabras. Lo entiendo. Gracias. Y colgué. No fui a casa. Fui directo al banco. Llevo 36 años viviendo en el mismo pueblo, cerca de Burgos. Cuando mi mujer, Pilar, y yo compramos nuestro pequeño chalet de ladrillo visto en 1988, los tipos de interés estaban por las nubes, pero nosotros creíamos en pagar las deudas y construir algo sólido. Allí criamos a nuestro único hijo. Celebramos cumpleaños, graduaciones, nochebuenas y aniversarios bajo ese tejado. Pilar murió de cáncer de páncreas hace 4 años. Todavía hay mañanas en que alargo la mano hacia su lado de la cama antes de recordar que ya no está. El duelo cambia de forma con el tiempo. Nunca desaparece del todo. Solo se vuelve más silencioso. Después de jubilarme como ingeniero de caminos, me acostumbré a una rutina que le daba estructura al día. Los martes por la mañana eran mis favoritos: café, el periódico local, una vuelta por el banco si necesitaba efectivo, a veces una comida con algún antiguo compañero de trabajo. Sencillo, previsible, tranquilo. Mi hijo, Javier, vivía a solo 20 minutos con su mujer, Beatriz, y nuestros 2 nietos. Quiero a esos niños más que a mi propia vida. Javier llamaba todos los domingos. Beatriz solía organizar las comidas familiares. Desde fuera, parecíamos una familia unida. Puede que hasta nosotros lo creyéramos. Unos 8 meses antes, Javier se había ofrecido a modernizarme las finanzas. Papá, había dicho mientras configuraba mi móvil nuevo, hoy en día todo se hace por Internet. Reconocí que la tecnología nunca había sido lo mío.
Se ofreció a ayudarme. Vinculó mi cuenta a la banca online, programó los pagos automáticos, instaló las aplicaciones del banco, cambió contraseñas, actualizó ajustes de seguridad. Así te protejo de las estafas, explicó. Beatriz estuvo de acuerdo. Hay tantos mayores a los que timan. Sonaba razonable. Confié en ellos. Al fin y al cabo, era mi hijo. La directora de la sucursal, Susana Romero, me conocía desde hacía casi 15 años. En cuanto me vio entrar, sonrió. Buenos días, Antonio. Ojalá lo fueran. Algo en mi voz debió de preocuparle. ¿Va todo bien? Creo que no 5 minutos después estábamos sentados en su despacho. Abrió mi cuenta casi de inmediato. Su expresión cambió. Dejó de teclear, miró la pantalla, luego a mí. «Antonio, ¿qué ocurre?» Dudó. Estoy viendo varios cambios recientes. ¿Qué tipo de cambios? Giró el monitor hacia mí despacio. La dirección postal de su cuenta se actualizó ayer. Me acerqué. No era mi dirección. Era la de Javier. Se me encogió el pecho. El teléfono de contacto también se cambió, continuó. Otra vez, el número de Javier. Y el correo electrónico, el de Beatriz. Me quedé mirando la pantalla sin decir nada. ¿Cuándo pasó esto? Ayer por la tarde. Yo no estuve aquí ayer. Lo sé. Pasó otra página. También veo que todas las tarjetas de reposición se enviaron a la dirección nueva. Parpadeé. ¿Qué tarjetas de reposición? Las que se emiten después de anular las anteriores. Sentí que alguien me quitaba el suelo bajo la silla. Yo nunca pedí tarjetas nuevas. Susana entrelazó las manos con cuidado. ¿Autorizó usted estos cambios? No. No respondió enseguida. En vez de eso, descolgó el teléfono de su despacho. ¿Puedes pedirle a Rubén, del departamento de fraude, que baje? Su voz seguía tranquila. La mía no. ¿Fraude? Solo queremos entender qué ha pasado. 10 minutos después llegó Rubén con una tablet. Se presentó con educación antes de revisar la cuenta. Sus preguntas eran sencillas. ¿Ha perdido usted el DNI? No. ¿Autorizó a alguien a gestionar su banca? Mi hijo me ayudó a configurar la banca online. ¿Tiene él sus contraseñas? Supongo que sí. Rubén cruzó una mirada rápida con Susana. Nada dramático, profesional, con la experiencia de quien ya ha visto algo así antes. Siguió repasando registros. Hay formularios de autorización adjuntos a su cuenta. Yo no he firmado nada últimamente. Parecen conceder acceso administrativo a otra persona. Se me ralentizó el pulso en vez de acelerarse. Eso solo ocurre cuando la conmoción es demasiado grande para procesarla de golpe. Rubén amplió uno de los documentos digitales. Hay firmas electrónicas. Giró la tablet hacia mí. Reconocí mi nombre, Antonio García, escrito exactamente como yo siempre firmaba. Solo que yo no lo había firmado. Ni esa vez ni ninguna. Levanté la vista. ¿Se pueden copiar las firmas? Es una posibilidad, contestó con cuidado. Susana se inclinó hacia adelante. Antonio, antes de sacar conclusiones, nos gustaría revisar todos los cambios de los últimos meses. ¿Meses? Asintió. A veces estas cosas no ocurren de golpe. Rubén añadió algo que me dejó helado. Ocurren poco a poco. Por primera vez esa mañana, dejé de pensar en el café rechazado. Nunca había sido cuestión de 2,10 euros. Esa transacción minúscula había sido solo la primera grieta de un muro que llevaban meses construyendo. Y de repente comprendí que no tenía ni idea de cuánto de mi vida ya estaba al otro lado de ese muro. Aquella noche apenas dormí. No de rabia. La rabia viene con calor, con ganas de dar portazos, de levantar la voz, de exigir explicaciones. Lo que sentía era más frío que la rabia. Era incredulidad. Me senté en el salón con la televisión en silencio, mirando una fotografía enmarcada de Pilar, tomada el verano antes de que enfermara.
Estábamos en la terraza después de pintar la fachada. Ella tenía pintura en la punta de la nariz porque yo le había lanzado la brocha. Se rió tanto que la vecina salió a ver qué pasaba. Pilar solía decirme, cuando algo no tiene sentido, no corras a arreglarlo. Primero entiéndelo. Tenía razón en muchas cosas. Esa noche decidí que no llamaría a Javier. Todavía no. Si algo me habían enseñado 38 años como ingeniero era que nunca se empieza a reparar un puente sin averiguar primero por qué se agrietó. A la mañana siguiente volví al banco. Susana me recibió con una sonrisa comprensiva. Hemos estado revisándolo todo. Rubén se unió de nuevo, con una carpeta más gruesa que el día anterior. Extendió varias hojas impresas sobre la mesa. Creo que es más fácil si lo repasamos por orden cronológico. Asentí. Señaló el primer registro. Hace 8 meses se restablecieron las credenciales de banca online. Eso no me sorprendió. Javier me había ayudado a configurarlo todo por esas fechas. Al mes siguiente, continuó Rubén, se añadió un contacto secundario a su cuenta, Javier. 3 semanas después, Beatriz. Luego se redirigieron las alertas de transacciones. ¿Redirigidas a dónde? Al móvil de su hijo. Levanté la vista de golpe. Dejé de recibir avisos de fraude. Según esto, sí. Me recosté despacio en la silla. Cada cambio, por sí solo, sonaba inofensivo. Juntos, formaban algo completamente distinto. Rubén deslizó otra hoja hacia mí. Hace 3 meses se modificaron los límites de gasto. Yo nunca pedí límites de gasto. Asintió. Se rebajaron. ¿A cuánto? Dudó. 500 euros. Casi me echo a reír. No de gracia, sino de lo absurdo que resultaba. Había gestionado obras de millones de euros durante 40 años. Y ahora alguien había decidido, sin decírmelo, que necesitaba permiso para gastar más de 500 euros de mi propio dinero. Susana habló con suavidad. Tampoco hemos encontrado ninguna prueba de que se haya robado dinero. Entonces, ¿qué es esto? Eligió las palabras con cuidado. Parece un control cada vez mayor. Esa frase se me quedó grabada. Control creciente. No un robo. Control. De camino a casa, los recuerdos empezaron a encajar de una manera en que nunca lo habían hecho. En Nochebuena, Beatriz había insistido en pagar la cena del restaurante antes de que yo pudiera sacar la cartera. Ya has hecho bastante por esta familia, había dicho con una sonrisa. En su momento pensé que era generosidad. Ahora recordaba otra cosa. Me había preguntado, como quien no quiere la cosa, ¿sigues llevando encima todas esas tarjetas? Eso debe de ser un lío. Luego estaba lo de Reyes. Javier se había ofrecido a organizarme la declaración de la renta. Papá, así te ahorras el dolor de cabeza. Se lo agradecí, pero después me hizo preguntas extrañamente concretas. ¿Cuánto tenía en la cuenta corriente? ¿Tenía algún depósito a plazo por vencer? ¿Había actualizado los beneficiarios? En su momento supuse que pensaba a largo plazo. Ahora me preguntaba si había estado haciendo inventario. El jueves por la tarde acabé aparcado frente al despacho de Daniel Ferrer, mi abogado. Daniel había redactado los testamentos de Pilar y el mío hacía casi 15 años. No era de los que llaman la atención. Conducía un Land Rover viejo y aún guardaba las carpetas de papel apiladas en el despacho. Sobre todo, se había ganado mi confianza. Pareció genuinamente sorprendido al verme entrar. ¿Antonio? Se levantó y me estrechó la mano. ¿Cuánto tiempo? Ojalá esto fuera una visita de cortesía. Se le borró la sonrisa. Pasamos casi una hora repasándolo todo, las tarjetas rechazadas, los cambios en el banco, las firmas. Daniel no me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, entrelazó las manos. Quiero ver todos los documentos. El banco ya se los había enviado por correo. Se ajustó las gafas y empezó a leer. Pasaron 5 minutos, luego 10. Por fin se quitó las gafas. Aquí hay algo que no cuadra. ¿Usted también lo ha notado? Asintió.
Estos formularios de autorización me preocupan, en parte por las firmas. Señaló un párrafo. Este documento hace referencia a conversaciones que supuestamente tuvieron lugar en mi despacho. Nunca ocurrieron. Lo sé. Me miró directamente. Porque yo no participé. Se hizo el silencio en la sala. Daniel nunca había sido de los que dramatizan. Si acaso, tendía a quitarle hierro a los problemas. Así que, cuando se recostó y dijo en voz baja, creo que debe usted proceder con mucho cuidado, le escuché. ¿Qué hago por ahora? Cerró la carpeta. Nada. Fruncí el ceño. ¿Nada? No se enfrente a su hijo. ¿Por qué no? Porque si alguien cree que ya ha ganado, suele dejar de esconder lo que está haciendo. Dejó que la idea calara. La gente se descuida cuando cree que ya ha vencido. Antes de irme, Daniel me hizo una pregunta que parecía no venir a cuento. ¿Alguien le ha mencionado últimamente lo de una residencia? Me quedé helado. ¿Por qué pregunta eso? Conteste, por favor. Me froté la barbilla. Un par de veces. ¿Quién? Beatriz. ¿Con qué frecuencia? Pensé un momento. En Semana Santa, saliendo de misa. Otra vez en el cumpleaños de mi nieta. Siempre como quien no quiere la cosa. Siempre disfrazado de preocupación. Papá, ¿no sería mejor no preocuparte más del jardín? Imagínate que te preparen la comida. Tener amigos de tu edad. Siempre había sonreído y cambiado de tema. Daniel asintió despacio. He visto este patrón antes. Se me encogió el estómago. ¿Qué patrón? A veces el control económico llega antes de decisiones más gordas. ¿Cómo cuáles? Como declarar a alguien incapaz de gestionar sus propios asuntos. Me quedé mirándolo. No, no digo que sea eso lo que está pasando. Pero es posible. ¿Posible? Esa noche volví a casa por otro camino. Sin pensarlo, pasé por delante de una residencia nueva a las afueras del pueblo. Jardines cuidados, senderos, mecedoras blancas en porches amplios. El sitio no tenía nada de malo. De hecho, resultaba precioso si alguien decidía vivir allí. La palabra clave, decidía. De pronto me vino otro recuerdo. Unas 6 semanas antes, Beatriz me había puesto en las manos un folleto a todo color. Solo pensé que te gustaría echarle un vistazo. Ni siquiera lo había abierto. Ella sonrió de todas formas. Sin presión. Me pregunté si llevaba todo ese tiempo habiendo presión, solo que invisible. El viernes por la mañana llamó Daniel. He estado indagando. Se me aceleró el corazón. ¿Qué ha encontrado? Registros de la propiedad. ¿Qué pasa con ellos? Su casa no es el problema. ¿Entonces qué? Encontré correos. No suyos, hizo una pausa. Creo que su hijo contactó hace unas semanas con una inmobiliaria. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué decía? Daniel exhaló despacio. Preguntó por cuánto se venden las casas de su barrio. Se me revolvió el estómago. No puede vender mi casa. No. Pero alguien que planifica con tiempo quizá quiera saber su valor. Al colgar, me senté solo a la mesa de la cocina. La misma mesa donde Pilar y yo habíamos cuadrado cuentas, ayudado a Javier con los deberes, planeado vacaciones que apenas podíamos pagar. Cada rasguño de la madera guardaba un recuerdo. Pasé la mano por la superficie. Ya no era cuestión de dinero. Ni siquiera de la casa. Era algo mucho más difícil de aceptar. Alguien a quien había pasado la vida protegiendo había decidido en silencio que yo ya no merecía tomar decisiones sobre mi propia vida. Al final de la tarde, Daniel volvió a llamar. Su tono era distinto, más serio. Necesito que venga a primera hora del lunes. ¿Ha encontrado algo más? Sí. ¿Qué es? Se quedó callado un momento antes de responder. Creo que ya podrían estar preparando papeles para cuestionar su capacidad de gestionar sus propios asuntos. Cerré los ojos. Fuera, en la ventana de la cocina,
La bandera que Pilar siempre insistía en izar cada verano se agitaba con la brisa. Por primera vez desde aquel martes por la mañana, entendí que aquello no era una simple discusión familiar. Era una carrera. Y si daba un paso en falso, podía perder mucho más que una tarjeta de crédito. Daniel me esperaba el lunes con un bloc amarillo, 2 carpetas y un café solo ya frío. He pasado el fin de semana pensando en su situación. Yo he hecho lo mismo. Me lo imagino. Deslizó una de las carpetas hacia mí. No quiero alarmarle sin necesidad, Antonio, pero tampoco quiero que tome decisiones movido por la emoción. Asentí. ¿Qué me recomienda? Se recostó. Por ahora, deje que sigan creyendo exactamente lo que ya creen. Fruncí el ceño. O sea, que finja que no me he enterado. Es estratégico. Si Javier y Beatriz piensan que usted lo ha descubierto todo, se pondrán a la defensiva de la noche a la mañana. Dejarán de comunicarse. Borrarán registros y empezarán a justificar cada decisión. Hizo una pausa. Y si creen que usted no sabe nada, seguirán comportándose con naturalidad. Y la gente revela mucho más a través del comportamiento cotidiano que bajo un interrogatorio. Volviendo a casa, no dejaba de repasar su consejo. Nunca había sido buen actor. Pilar siempre decía que sabía cuando le preparaba una sorpresa porque no sabía disimular nada. Ahora tenía que ocultar el mayor descubrimiento de mi vida. No por venganza. Por la verdad. Esa tarde llamó Javier. Sonaba animado, casi aliviado. Hola, papá, ¿estás bien? Voy tirando. Tenía pensado pasarme por casa. Cuando quieras. ¿Comemos mañana? Me parece bien. Dudó. Y no te preocupes por las tarjetas. Está todo controlado. Me obligué a contestar con calma. Te agradezco que te preocupes. Hubo una pausa. Luego se rió por lo bajo. Sabía que lo entenderías. Al colgar, me quedé sentado un buen rato. Lo más difícil no era fingir. Era oír a mi propio hijo confundir mi silencio con rendición. A la noche siguiente, Javier y Beatriz llegaron con comida para llevar de mi restaurante italiano favorito. Beatriz me abrazó. ¿Cómo te encuentras? Bien. Se te ve cansado. No he dormido bien. Cruzó una mirada rápida con Javier. ¿Te acordaste de tomarte la tensión? Llevo 12 años tomándola. Sonrió. Lo sé, solo lo comprobaba. La conversación derivó hacia los partidos de fútbol de los nietos y la subida de los precios en el supermercado. Nada fuera de lo normal, hasta el postre. Javier carraspeó. Papá, he estado pensando. Llevar las finanzas puede ser estresante cuando te haces mayor. Yo simplemente escuchaba. No queremos que te preocupes por las facturas ni por los estafadores. Beatriz me tocó la mano con suavidad. Has pasado toda tu vida cuidando de los demás, sonaba sincera, casi convincente. Ahora deja que te cuidemos nosotros. Los miré a los dos y asentí despacio. Puede que tengáis razón. El alivio se les notó en la cara. No creo que ninguno de los dos se diera cuenta de que ese alivio me dijo más que cualquier discusión. Durante las 2 semanas siguientes me convertí en la versión de mí que ellos parecían esperar. Llamaba a Javier antes de hacer compras grandes, no porque necesitara permiso, sino para ver cómo reaccionaba. Una tarde le dije. Tengo que cambiar el cortacésped. ¿Cuánto cuesta? Unos 600 euros. Silencio. Al final respondió. ¿Por qué no esperas un poco? Deberíamos hablarlo primero. Hablarlo. Como si yo fuera un adolescente pidiendo las llaves del coche familiar. Otra vez mencioné una escapada de pesca con un antiguo compañero de trabajo. Beatriz preguntó enseguida. ¿Crees que es seguro? Llevo 50 años pescando. Lo sé, su sonrisa no flaqueó, pero pasan accidentes. Cada conversación sonaba razonable por separado. En conjunto, todas apuntaban en la misma dirección, una vida más pequeña, menos decisiones, menos independencia. Daniel me animó a documentarlo todo, así que compré una libreta sencilla. Cada conversación iba a parar allí,
fechas, horas, palabras exactas. Cada vez que Javier o Beatriz tomaban una decisión por mí sin preguntar, lo anotaba. Cada vez que hablaban de nuestro plan para tu futuro, también lo anotaba. Empecé a imprimir correos, mensajes, notas de voz. Nada era dramático. De hecho, eso era lo inquietante. El control rara vez se anuncia a sí mismo. Llega disfrazado de comodidad. El departamento de fraude del banco siguió con la revisión. Rubén llamaba cada pocos días. Hemos identificado más cambios en la cuenta. ¿Algo ilegal? Todavía lo estamos determinando. ¿Qué quiere decir eso? Que la intención importa. Me explicó que ayudar a un padre mayor no era ilegal. Tampoco lo era ayudarle con la banca online. La cuestión era si aquellas acciones habían cruzado la línea hacia el control no autorizado. Hay zonas grises, dijo, pero algunos de estos registros nos preocupan. ¿Qué es lo que más le preocupa? El patrón acumulado. Otra vez esa frase. No un hecho aislado. El patrón. Un sábado por la mañana pasé por mi ferretería de siempre. Conocía al dueño, Paco Molina, desde hacía casi 20 años. Levantó la vista mientras reponía estantes. Antonio, buenos días. Hace tiempo que no te veo. He estado liado. Paseamos por la sección de jardinería hablando de tomateras y mantillo. Entonces me hizo una pregunta inocente. ¿Para cuándo la mudanza? Me paré en seco. ¿Cómo? Pensaba que Javier había dicho que ibais a vender el piso. ¿Eso te dijo? Paco se encogió de hombros. Hace un par de semanas. Comentó que probablemente venderías antes del invierno. Forcé una sonrisa. No hay nada decidido. A Paco parecía confuso de verdad. Pensaba que ya estaba todo en marcha. Volví a casa con un nudo en el estómago. Javier no solo estaba planeando. Estaba hablando de esos planes como si ya estuvieran cerrados, sin habérmelo preguntado nunca. Unos días después ocurrió algo inesperado. Mi vecino, el juez jubilado Ramón Ibáñez, me abordó mientras sacaba los cubos de basura. Ramón se había retirado de un juzgado de familia hacía años. Él y su mujer vivían a nuestro lado desde antes de que naciera Javier. ¿Tienes un minuto? Claro. Nos sentamos en el porche. No perdió el tiempo. He comido con Paco Molina. Sonreí a medias. Las noticias vuelan. En los pueblos, sí, me miró directamente. ¿Va todo bien? Podría haber dado la respuesta de siempre, bien, todo bien. En vez de eso, dije. No. Ramón escuchó en silencio mientras se lo explicaba todo. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, cruzó los brazos. He visto muchos casos así. ¿Cree que Javier intenta quitarme algo? Negó con la cabeza. Puede que sí, puede que no. Entonces, ¿qué? Creo que las buenas intenciones, poco a poco, se convierten en derecho adquirido, dejó que aquello calara. He visto a familias convencerse de que estaban ayudando mientras le quitaban la voz a alguien, decisión a decisión. Se metió la mano en el bolsillo y me dio una tarjeta. Elena Blasco. ¿Quién es? La mejor abogada especializada en mayores que he visto pasar por mi juzgado. Ya tengo a Daniel. Sí. Ramón sonrió. Y Daniel es excelente. Pero Elena está especializada en una sola cosa. ¿En qué? En proteger a adultos mayores competentes de ser tratados como si no lo fueran. Esa noche llamó Daniel, con una emoción en la voz que no le había oído antes. Creo que hemos tenido un golpe de suerte. ¿Qué ha pasado? Uno de los documentos que Javier envió a un asesor financiero se copió por error a otra dirección de correo. Se me aceleró el corazón. ¿Qué decía? No puedo entrar en todos los detalles por teléfono. Dígame lo importante. Daniel se quedó callado un segundo. Luego leyó el asunto del correo en voz alta. Papá aún no lo sabe. Esas 4 palabras me resonaron en los oídos mucho después de colgar. Papá aún no lo sabe. Quizá creían que estaba confuso.
Quizá creían que era vulnerable. Quizá incluso creían que me estaban protegiendo. Pero una cosa había quedado clarísima. Estaban planeando mi futuro como si yo ya no mereciera formar parte de la conversación. Para cuando llegó junio, mi vida se había partido en dos mundos. En uno, era simplemente Antonio García, un ingeniero jubilado que cortaba el césped todos los jueves, iba a misa los domingos y mimaba a sus nietos siempre que podía. En el otro, estaba construyendo en silencio un caso contra mi propio hijo. Algunas mañanas todavía me costaba creer que ambos mundos pertenecieran a la misma persona. Odiaba cada minuto de aquello. Pero Daniel me lo recordaba a menudo, no está construyendo un caso contra Javier. Está construyendo un registro de la verdad. Había una diferencia. Uno buscaba castigo. El otro, claridad. Esa distinción fue lo único que impidió que la amargura echara raíces en mi corazón. Daniel organizó una reunión con Elena Blasco. El juez Ibáñez tenía razón. En 10 minutos de hablar con ella entendí por qué se había ganado esa fama. No era teatral. Era precisa. Escuchaba mucho más de lo que hablaba. Cuando terminé de contarle todo, hizo una sola pregunta. Antonio, ¿algún médico le ha diagnosticado alguna vez demencia, deterioro cognitivo o falta de capacidad? No. ¿Cuándo fue su última revisión? Hace unos 3 meses. ¿Alguna observación? El médico me dijo que caminara más y comiera menos tarta. Por primera vez esa mañana, Elena sonrió. Eso es alentador, tomó varias notas. Por todo lo que he visto hoy, usted es plenamente capaz de tomar sus propias decisiones financieras y legales. Ya lo sé. Sé que lo sabe, me miró directamente. El reto no es convencerse a usted mismo. Es demostrarlo si alguien lo pone en duda. Esas palabras pesaron en la sala, porque esa posibilidad ya no sonaba remota. Sonaba real. Durante las 2 semanas siguientes, Elena coordinó con Daniel y con el banco. Juntos armaron una cronología, cada restablecimiento de contraseña, cada cambio de dirección, cada modificación en las notificaciones de la cuenta, cada solicitud de tarjeta nueva, cada formulario de autorización. Nada exagerado. Nada dado por supuesto. Si no podían demostrar algo con documentos, lo dejaban fuera. ¿Trabajamos con hechos?, repetía Elena. Los hechos no necesitan gritar. Una tarde deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Écheles un vistazo. Dentro había copias de todo, mis anotaciones, correos impresos, extractos bancarios, registros de llamadas, declaraciones de Susana y de Rubén, incluso capturas de pantalla que mostraban cuando habían dejado de llegarme las alertas al móvil. Fui pasando las páginas despacio. La historia prácticamente se escribía sola. No por una gran traición, sino por docenas de pequeñas. Una decisión diminuta detrás de otra, como quien va sacando ladrillos de un cimiento hasta que la casa termina derrumbándose. Mientras tanto, Javier y Beatriz seguían interpretando el papel de cuidadores entregados. En misa insistían en llevarme el misal. Beatriz decía en voz alta, nos preocupamos mucho por él. Las amistades sonreían, qué suerte tienes de tener unos hijos tan atentos. Yo sonreía también, sí que se han implicado. No era mentira. Me preguntaba cuánta gente se creía la historia que contaban. Quizá el propio Javier se la creía. Ese pensamiento dolía más que cualquier otra cosa, porque si de verdad creía que me estaba ayudando, en algún momento había dejado de verme como su padre. Había empezado a verme como un problema que gestionar. Los nietos seguían felizmente ajenos a todo. Lucía acababa de cumplir 11 años. Pablo tenía 9. Cuando venían de visita, seguían corriendo por el jardín con globos de agua o pidiéndome que les hiciera sándwiches mixtos. Los niños se dan cuenta de mucho más de lo que los adultos creen. Una tarde, Lucía levantó la vista de su libro de colorear. Abuelo. Dime, cariño. ¿Por qué mamá siempre le pregunta a papá si te has acordado de las cosas? La miré con atención. ¿A qué te refieres? Pregunta si te has acordado de la medicina, se encogió de hombros. O de las citas, frunció el ceño. Yo no creo que se te olviden. Ni a mí tampoco, sonreí. A veces los mayores se preocupan de más.
Asintió y volvió a colorear. La estuve mirando un buen rato. Pasara lo que pasara después, me negaba a que esos niños fueran víctimas de nada. Una tarde, Javier se presentó sin avisar con una carpeta bajo el brazo. ¿Tienes un momento? Claro. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma donde había hecho los deberes de matemáticas mientras Pilar horneaba galletas. Abrió la carpeta. He estado mirando residencias. Miré los folletos. Fotos preciosas, jardines, gimnasio, comedor. Te encantarían estos sitios. Estoy bien aquí. Lo sé, su tono se mantuvo suave. Pero esta casa cada vez cuesta más mantenerla. No es verdad. Ya no tendrías que cortar el césped. Me gusta cortarlo. Ni quitar la nieve. He sobrevivido a 50 inviernos aquí. Sonrió con paciencia. Papá, ¿qué? Solo quiero que estés en un sitio más seguro. Más seguro. Otra palabra razonable. Otro ladrillo menos. Me recosté. ¿Y qué pasaría con esta casa? Respondió demasiado rápido. Ya lo resolveríamos. Nosotros. No yo. Nosotros. Lo pensaré. Se le relajaron los hombros. Es lo único que pido. Cuando se fue, abrí la libreta. Bajo la fecha de ese día escribí solo 4 palabras, da por hecho mi acuerdo. Una semana después, Daniel llamó con novedades. Creo que ha llegado el momento. ¿De qué? De protegerse. Esa tarde nos reunimos otra vez con Elena. Durante casi 3 horas repasamos cada parte de mi patrimonio, el testamento, los planes de pensiones, el seguro de vida, la casa, todo. No quiero castigar a Javier, dije. Lo sé. Todavía lo quiero. Daniel asintió. Nada de esto cambia eso. No quiero que mis nietos paguen los errores de los adultos. No los pagarán. Juntos redactamos un plan patrimonial completamente nuevo, construido sobre la transparencia y no sobre la comodidad de nadie. Si alguna vez llegaba a ser realmente incapaz, un administrador profesional independiente supervisaría cualquier decisión sobre bienes importantes. Ni Javier, ni Beatriz, un profesional colegiado, sin interés personal. Mi casa pasaría a un fideicomiso que no podría venderse salvo que yo lo aprobara mientras estuviera en plenas facultades, o salvo que varios informes médicos independientes confirmaran lo contrario. Las salvaguardas no estaban pensadas para excluir a mis hijos. Estaban pensadas para que nadie, por sí solo, pudiera hacerse con el control en silencio. Elena sonrió mientras yo firmaba los documentos. Esto protege su voluntad. También protege a mi familia. Asintió. A veces es lo mismo. Luego vino el último paso, que hasta a mí me sorprendió. Quiero reunir a todos, le dije a Daniel. ¿Se refiere a Javier y Beatriz? Sí. ¿Y a quién más? ¿A usted? ¿A Elena? A Susana, del banco. ¿A Rubén? Daniel arqueó una ceja. Menuda cena. Sonreí por primera vez en semanas. No será una fiesta. Lo entendió al instante. No, no lo será. Invité a Javier a comer el domingo. Algo normal, en familia. Sonó encantado. ¡Qué bien! También he invitado a algunos invitados más. Ah, sí. A mi abogado. Hubo una breve pausa. ¿Pasa algo? No. ¿Qué celebramos? Miré por la ventana de la cocina hacia el ciruelo que Pilar había plantado el año en que Javier terminó el instituto. Sus ramas se mecían con la brisa de verano. Una conversación familiar importante. Cuando llegó el domingo, Javier y Beatriz entraron por la puerta con una tarta casera de manzana. Beatriz sonrió con calidez. ¡Qué buena cara tienes! Me encuentro de maravilla. Miró hacia el comedor. La mesa ya estaba puesta, con sillas de más. Daniel llegó primero, luego Elena. Unos minutos después entró Susana, seguida de Rubén con una carpeta de piel bajo el brazo. Javier parecía confuso. A Beatriz se le tensó la sonrisa. ¿Qué es todo esto?
Señalé hacia el comedor. Sentaos, por favor. Todos tomaron asiento. La sala quedó en silencio. Javier miró alrededor de la mesa antes de volverse hacia mí con una sonrisa tranquila, la misma sonrisa segura que le había visto tantas veces en los últimos meses. Papá, ¿por fin has decidido dejarnos llevar el timón? Sostuve su mirada, y después de semanas de espera, respondí. Sí. El silencio que siguió a mi respuesta resultó casi reconfortante. Javier sonrió con alivio visible. Beatriz le apretó la mano por debajo del mantel. Creyó que no me daba cuenta. Ahora me daba cuenta de todo. Llevaba semanas entrenándome para ello. Javier se recostó en la silla. Creo que es la decisión correcta, papá. Yo también. Su sonrisa se ensanchó. Me alegra que por fin estemos de acuerdo. ¿Y a mí? Daniel entrelazó las manos en silencio. Susana y Rubén no dijeron nada. Elena solo observaba. Nadie tenía prisa. Nadie interrumpía. Miré alrededor del comedor. Esa sala había visto tartas de cumpleaños, comidas de Navidad, fiestas de graduación, mañanas de Reyes con papel de regalo cubriendo el suelo entero. Estaba a punto de presenciar algo que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Carraspé. Antes de comer, quiero daros las gracias a los dos. Beatriz sonrió. No hace falta que nos des las gracias. Si hace falta. Javier asintió. Somos familia. Miré a mi hijo. Me habéis enseñado algo importante. Pareció complacido. ¿El qué? Respondí con sinceridad. Lo fácil que es que las buenas intenciones se conviertan en control. La sala se quedó quieta. A Javier se le desdibujó un poco la sonrisa. No estoy seguro de entenderte. Creo que sí. Cogí la carpeta azul que tenía junto a la silla, la misma que Daniel y Elena me habían ayudado a preparar, y la puse en el centro de la mesa. Nadie está en un lío. Es la historia de los últimos 8 meses. Javier parecía perdido. Papá, me gustaría que escucharais hasta que termine. Ninguno de los dos habló. Abrí la carpeta. El primer cambio ocurrió hace 8 meses. Deslicé el primer documento hacia ellos. El día que restablecieron mis credenciales de banca online. Javier bajó la vista. Te ayudé con eso. Lo sé. El segundo cambio redirigió las alertas de fraude de mi móvil al vuestro. Dudó. Para protegerte. Lo creo. Otra página. El tercer cambio bajó mis límites de gasto. Beatriz habló deprisa. Eso fue solo para reducir el riesgo de fraude. Por fin habló Susana. Nuestros registros muestran que a Antonio nunca se le informó de esos límites. Beatriz se volvió hacia ella. Intentábamos ayudar. Rubén respondió con calma. Ayudar suele implicar informar al titular de la cuenta. Nadie levantó la voz. No hacía falta. Los hechos tienen su propio peso. Seguí pasando páginas, tarjetas de reposición, cambios de dirección, de teléfono, de correo. Cada documento con su fecha. Cada fecha contaba una parte de la historia. Observé la cara de Javier con atención. No estaba enfadado. Parecía descolocado, como quien de pronto se da cuenta de que la imagen que tiene delante no se parece a la que llevaba en la cabeza. Beatriz seguía compuesta. Tú firmaste los formularios de autorización. La miré directamente. No. Los firmaste tú. Yo no. Rubén abrió su carpeta. Ya hemos revisado esos documentos. Beatriz se cruzó de brazos con más fuerza. Entonces. Varias firmas no coinciden con los registros históricos de Antonio. Javier se giró hacia Rubén. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estamos investigando cómo se obtuvieron esas autorizaciones? Javier miró a Beatriz. ¿De qué está hablando? Ella no contestó al momento. Por primera vez en toda la tarde parecía desarmada. Daniel intervino. Javier, quiero preguntarte algo. Mi hijo asintió despacio.
¿Alguna vez tu padre te dijo que quería cambiar su dirección postal? No. ¿Te pidió cancelar sus tarjetas de crédito? No. ¿Te dijo que redirigieras las alertas de seguridad? No. Javier miró a Beatriz. Pensaba que... Se detuvo. Daniel esperó. ¿Qué pensabas que? Tragó saliva. Pensaba que Beatriz lo había hablado todo con papá. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Parecía genuinamente sorprendida. ¿Diste por hecho que yo me había ocupado? Javier la miró fijamente. Me dijiste que ya lo habías hecho. Te dije que estaba de acuerdo. Dijiste que habíais hablado. Se lo mencioné. Mencionarlo no es lo mismo que preguntarle. La sala volvió a quedar en silencio. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No por la traición, sino porque comprendí que mi hijo no había estado al mando de cada decisión. Simplemente había dejado de hacer preguntas. Eso era casi peor. Elena habló con suavidad. Antonio, ¿me permite preguntarle algo a Javier? Claro. Se volvió hacia él. ¿Cuándo empezaste a creer que tu padre no podía gestionar sus propios asuntos? Javier miró la mesa. No lo sé. Piénsalo. Pasaron varios segundos. Por fin respondió. Después de que muriera mamá. Se me encogió el pecho. Parecía solo, continuó en voz baja. Lo estaba. Se le olvidó devolver un libro de la biblioteca. Casi sonreí. Pagué la multa. Lo sé. Confundiste una cita del médico. Una vez me preguntaste cómo usar la banca online porque la tecnología cambia tan deprisa. Javier se frotó la frente. Iba viendo cositas. Elena asintió. ¿Y en qué se convirtieron esas cositas? Cerró los ojos. En pruebas. ¿Eran de verdad pruebas? No, susurró la última palabra. Eran suposiciones. Me levanté y fui hacia la cocina. Por un momento me quedé mirando por la ventana. A Pilar le encantaba ver a los pájaros que se juntaban en el comedero que había colgado años atrás. Un petirrojo se posó en la valla. Ella siempre decía que los pájaros eran un recordatorio de que las personas a las que hemos querido nunca desaparecen del todo. No sé si me lo creía, pero deseé que estuviera sentada a mi lado. Habría sabido exactamente qué decir. Volví con un álbum de fotos viejo. Lo abrí por una foto de Javier a los 9 años, orgulloso junto al cochecito de madera que habíamos construido para la carrera del colegio. ¿Te acuerdas de esto? Sonrió a su pesar. No conseguía que las ruedas quedaran rectas. Nos quedamos en el garaje hasta la medianoche. Nunca te rendiste. Tú tampoco. Cerré el álbum. ¿Cuándo decidiste que yo merecía menos paciencia que la que tú tuviste conmigo? Se le llenaron los ojos de lágrimas de golpe. Papá, no. De verdad quiero saberlo. No supo qué responder. Beatriz tampoco. Por fin, Javier se puso de pie. La silla arañó suavemente el suelo. Lo siento. Sin excusas, solo esas 2 palabras. Lo siento muchísimo. Me miró directamente. Creía de verdad que te estaba protegiendo. Lo sé. Nunca quise tu dinero. Te creo. Pensé que si me encargaba de todo, se le quebró la voz, no podría pasar nada malo. Asentí despacio. Y en cambio provocaste algo malo. Las lágrimas le corrían por la cara sin freno. Beatriz lo miraba con incredulidad. Javier. Él se volvió hacia ella. No. Ella se quedó paralizada. Él negó con la cabeza. Se acabó, volvió a mirarme. Debería haber hablado contigo. Sí. Debería haber confiado en ti. Sí. Dejé de verte como mi padre, me dolió el pecho. Empecé a verte como alguien a quien había que gestionar. La sinceridad de esa frase llenó la sala. Beatriz por fin bajó la mirada. Casi en un susurro, dijo. Pensé que la eficiencia era una forma de cariño. Nadie contestó, porque ya no quedaba nada que discutir.
Daniel rompió el silencio. Antonio, queda un último asunto. Asentí. Lo sé. Miré a Javier. Ya he firmado un nuevo plan patrimonial. Se le cayó la cara. Lo entiendo. Todavía no lo has oído. No merezco nada. Esto no va de castigos, apoyé la mano sobre la carpeta. Va de proteger a todos, incluido a ti. Parecía confuso. ¿Qué quieres decir? Ahora lo explico. Pero antes, miré alrededor de la mesa, creo que deberíamos cenar de una vez. Por primera vez en meses, nadie en esa mesa estaba fingiendo. La cena resultó casi ordinaria, incómodamente normal. El asado se fue enfriando mientras circulaba la fuente de patatas. Alguien preguntó si querían más judías verdes. Susana elogió mi pan casero y Rubén reconoció que había repetido antes del postre. Durante unos minutos nadie mencionó bancos, documentos legales ni control. Simplemente comimos. Me recordó algo que Pilar solía decir cuando Javier y yo discutíamos por tonterías. Nadie resuelve los problemas de familia con el estómago vacío. Tenía razón más a menudo de lo que ninguno de los dos quería admitir. Cuando por fin recogimos los platos, serví café recién hecho para todos. Esta vez sonreí para mis adentros. A nadie le hacía falta que le funcionara la tarjeta para esa taza. Daniel abrió la carpeta nueva. Antonio me ha pedido que explique los cambios. Javier asintió en silencio. Escucho. Los documentos patrimoniales anteriores han quedado revocados. Ni Javier ni Beatriz reaccionaron. Solo escuchaban. Antonio conserva el control absoluto de cada decisión financiera, Daniel me miró, como siempre debería haber sido. Si alguna vez llegara a estar realmente incapacitado, esa determinación no la tomará ningún familiar. Javier levantó la vista. ¿Quién decide? Dos médicos independientes. Elena añadió. Y aún así, la autoridad financiera solo pasa a través de un administrador colegiado independiente, nunca directamente a un beneficiario. Javier asintió despacio. Entonces nadie de la familia lo controla. Correcto. Beatriz habló por primera vez en casi 20 minutos. ¿No confías en nosotros? Respondí antes de que nadie más pudiera hacerlo. No. La palabra pesó en el aire. Luego continué. No confío en que una sola persona tenga un poder sin control. Ni en vosotros, ni en Javier, ni siquiera en mí mismo, miré a Daniel. Por eso construimos salvaguardas en lugar de suposiciones. Daniel sonrió ligeramente. ¿Exacto? Entonces expliqué la parte que más me importaba. Mi casa ha pasado a un fideicomiso. Javier preguntó en voz baja. ¿Se podrá vender algún día? Claro. Cuando yo lo decida, sonreí con suavidad, o cuando ya no esté. Se hizo un pequeño silencio. Esta casa no vale por lo que diga el mercado inmobiliario, miré alrededor del comedor. Vale porque tu madre la quiso. Señalé el pasillo. Esas marcas de lápiz en la pared miden tu altura en cada cumpleaños, después hacia el jardín. Ese ciruelo se plantó la semana en que naciste. Por último, miré las fotos familiares en las estanterías. Un extraño ve una propiedad. Yo veo mi vida. Javier bajó la cabeza. Se me había olvidado. Lo sé. Quedaba una última sorpresa. Saqué una carpeta fina de al lado de mi silla. Esto no tiene nada que ver con la herencia. Javier parecía confuso. ¿Qué es? He creado un pequeño fondo benéfico. Beatriz levantó la vista. ¿Para qué? Educación financiera. Elena sonrió, Antonio llevaba semanas puliendo la idea. Financiará talleres gratuitos en la biblioteca del pueblo. Javier frunció el ceño. ¿Talleres para quién? Para personas mayores. Sobre inversión, sobre tecnología. Todos parecían desconcertados. Expliqué. Cuando me ayudasteis con la banca online, me di cuenta de cuánta gente de mi edad se avergüenza de hacer preguntas, hice una pausa. Y no deberían. La sala se quedó callada. No quiero que otra persona de 70 años entregue el control total solo por miedo a parecer tonta.
Susana sonrió cálidamente. Nuestra sucursal estaría encantada de colaborar. Rubén asintió. Y nuestro departamento de prevención de fraude también. Daniel añadió. Yo me ofrezco voluntario para explicar los poderes notariales y la planificación patrimonial. No pude evitar sonreír. A Pilar le habría encantado esto. Convertir algo doloroso en algo útil. Siempre fue su manera de ser. Las semanas siguientes no fueron fáciles. La confianza no vuelve a crecer solo porque alguien pida perdón. Crece porque la gente se comporta de otra manera. Javier llamaba menos, no por evitarme, sino porque por fin había aprendido a preguntar en vez de dar por hecho. Un sábado por la mañana se pasó por casa con una caja de herramientas. He visto que la barandilla del porche está floja. Sí. ¿Podría arreglarla? ¿Podrías? Se quedó ahí, algo torpe. ¿Te gustaría que lo hiciera? Sonreí. Te lo agradecería. Una frase, una pregunta, una elección. Se sentía completamente distinto. Beatriz tardó más. Me escribió una carta, no un correo, una carta de verdad, escrita a mano. Reconocía que siempre había creído que la eficiencia resolvía cualquier problema. De pequeña había visto a sus propios padres pasarlo mal cuando a su abuelo le diagnosticaron Alzheimer. Su madre solía decir, si hubiéramos tomado el control antes, todo habría sido más fácil. Beatriz se llevó esa lección a nuestra familia sin darse cuenta de que no todas las situaciones eran iguales. Confundió previsión con permiso, protección con control. Se disculpó sin pedirme que borrara lo ocurrido. Eso importó. El perdón empieza cuando terminan las excusas. El verano dio paso poco a poco al otoño. El ciruelo del jardín se tiñó de naranja y rojo. Lucía empezó el instituto. Pablo entró en el equipo de fútbol. La vida siguió moviéndose, con terquedad y con belleza. Un domingo, después de misa, Javier me propuso desayunar juntos. Solo los dos. Fuimos a la misma cafetería de siempre, la de cuando era adolescente. Después de que la camarera nos sirviera el café, me miró desde el otro lado de la mesa. Te echo de menos. Aquí sigo. Lo sé, clavó los ojos en la taza. Pasé meses tomando decisiones por ti. Me di cuenta. Sonrió con tristeza. Se me olvidó una cosa. ¿El qué? Que has tomado buenas decisiones toda tu vida. Le apreté el hombro por encima de la mesa. A todos se nos olvidan cosas importantes de vez en cuando. Se rió suavemente. Supongo que acabo de demostrarlo. Casi un año después, un martes por la mañana, me desperté antes del amanecer. Por costumbre, conduje hasta la misma cafetería. La misma camarera estaba trabajando. Me miró un momento. Luego se le iluminó la cara. Le recuerdo. Esperaba que no. Se rió. El café sigue costando 2,10 €. Al menos la inflación no lo ha ganado todo. Me lo cobró. Saqué la tarjeta de la cartera, la metí en el datáfono. Aprobada. Sin dudas, sin rechazo, sin vergüenza. Solo un pitido tranquilo. Salió el recibo. Me tendió el vaso. Que tenga un buen día. Usted también. Al girarme hacia la puerta, alguien me llamó desde atrás. Papá. Javier. Me había seguido hasta allí, ya que nuestro desayuno semanal se había convertido en costumbre. Se metió la mano en el bolsillo. Deja que te invite. Lo miré, luego miré la tarjeta ya de vuelta en mi cartera. Sonreí. No. Dudó. Tengo yo. Sé que lo dices con buena intención. Así es. Yo me lo pago. Sonrió. No la sonrisa segura de quien toma el mando, sino la sonrisa agradecida de un hijo que por fin había aprendido la diferencia entre ayudar y controlar. Ya sé que sí, papá. Salimos juntos a la mañana soleada. No como un hombre al que gestionan. Ni como un hijo que intenta gestionar. Solo como un padre y un hijo aprendiendo, quizá un poco tarde para el gusto de ambos, que el amor sin respeto acaba convirtiéndose en control.
Pero el amor con respeto vuelve a convertirse en familia. De camino a casa pensé en aquella taza de café. Había costado solo 2,10 euros. Y sin embargo, había sacado a la luz meses de suposiciones silenciosas, miedos ocultos y buenas intenciones mal dirigidas. A veces los momentos más pequeños revelan las verdades más grandes. Hacerse mayor no significa renunciar a la dignidad. Necesitar ayuda no significa renunciar a la propia voz. Y si de verdad quieres a alguien, no le quitas la independencia en silencio, te pones a su lado. Le preguntas qué necesita y respetas su respuesta.